La echaron a la calle bajo la lluvia por ser una carga. Pero nadie imaginó que guardaba un secreto capaz de cambiarlo todo. Pasó de dormir en una banca a dirigir una fundación millonaria. ¿Quieres saber cómo? Quédate. Esta historia te va a estremecer. Hola, mi gente hermosa. Hoy les traigo una historia que toca lo más profundo del alma. Es la historia de una mujer que fue despreciada por aquellos que más debía confiar. Pero la vida le tenía preparado algo tan grande que ni ella misma lo imaginaba. Si alguna vez te han hecho sentir menos por no tener dinero, si alguna vez te han cerrado la puerta en la cara, esta historia es para ti. Te invito a que te quedes hasta el final, comentes tu opinión, compartas este video con alguien que necesite esperanza. Y por supuesto, no olvides suscribirte. Cada historia aquí tiene un pedacito de verdad y tal vez un pedacito de ti. El viento helado cortaba la piel como navajas invisibles. El cielo estaba encapotado, oscuro, como si también él supiera que algo terrible estaba por suceder. En el porche de una casa modesta, en un barrio donde todos se conocen, se escuchaban gritos. «Y no regreses nunca, Clara. No queremos una muerta de hambre viviendo con nosotros», gritó su hermana, lanzándole una bolsa de ropa desgastada que cayó al suelo empapado. Clara no respondió. Apretaba los labios con fuerza, sosteniendo las lágrimas. Tenía 36 años y después de perder su trabajo como enfermera por una injusta acusación, había vuelto a la casa familiar buscando apoyo. Pero encontró desprecio. Su padre, don Fabio, un hombre rígido y seco como tronco viejo, ni siquiera la miró a los ojos. «Siempre has sido una carga. Ya basta, aquí no hay espacio para fracasadas», dijo cerrando la puerta con fuerza. La lluvia comenzó a caer justo en ese momento, como si el cielo llorara por ella. Clara recogió su bolsa con manos temblorosas, empapada hasta los huesos, y empezó a caminar sin rumbo. No tenía a dónde ir, ni a quién llamar. Los vecinos espiaban desde las ventanas, murmurando entre sí. «Pobre, pero algo habrá hecho, ¿no? Dicen que fue despedida por robar medicinas». Mentiras, todo eran mentiras. Pero en ese mundo, cuando no tienes dinero ni respaldo, hasta la verdad se vuelve invisible. Caminó hasta llegar al parque donde solía jugar de niña. Se sentó en una banca de metal frío y húmedo. Abrazó su bolsa como si fuera un escudo. Los recuerdos la invadieron. Su madre, Adela, fallecida años atrás, siempre le decía: «Clara, tú vales más de lo que ellos ven. El oro también se entierra antes de brillar». Pero en ese momento, bajo la lluvia, Clara no se sentía oro. Se sentía polvo. Un hombre mayor, con un carrito de tamales, se le acercó con cautela. «Señorita, ¿está bien? ¿Quiere un tamal? No se preocupe por pagar». Clara levantó la mirada. Por primera vez en horas, alguien le hablaba con ternura. «Gracias», susurró. «No sé qué voy a hacer». El señor sonrió con melancolía. «Todos tenemos un día en que sentimos que el mundo se acaba, pero a veces ese es justo el día en que empieza de verdad». Ella aceptó el tamal con manos frías. El sabor, simple y cálido, le recordó que aún estaba viva y que quizá aún tenía tiempo de escribir una historia diferente, porque, aunque no lo sabía aún, Clara estaba a punto de descubrir que tenía algo que cambiaría todo. Una herencia silenciosa, una verdad escondida y una vida que el destino apenas le iba a entregar. El amanecer trajo una leve neblina sobre la ciudad. Clara, aún con la ropa húmeda y el alma en ruinas, se despertó en la misma banca del parque. No había dormido, solo había cerrado los ojos esperando que el dolor pasara, pero seguía ahí, clavado en el pecho. Mientras el sol comenzaba a filtrarse entre los árboles, Clara apretó su bolsa contra el pecho y caminó hacia una pequeña cafetería donde, con suerte, le permitirían usar el baño. Al verse en el espejo,
No reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Ojeras profundas, labios partidos, mirada vacía. ¿En qué momento me convertí en esto?, susurró con voz quebrada. Pero esa no siempre fue su historia. Clara creció en esa misma casa de donde la echaron, en un hogar donde su madre, Adela, era el único rayo de ternura. Adela era enfermera, dulce, fuerte, con manos que curaban y palabras que sanaban. Siempre le decía a Clara: «Hija, no permitas que nadie te diga cuánto vales. Tú lo sabes, eso basta». Pero cuando Adela murió, Clara tenía apenas 17 años. Su padre se volvió aún más frío y su hermana mayor, Verónica, la culpó de todo. Decían que Adela se desgastó cuidando de Clara, que fue su favorita y que por eso ya no estaba. Desde entonces, Clara se esforzó por ganarse el amor que le negaban. Estudió enfermería como su madre, trabajó doble turno para aportar en casa y cada quincena entregaba la mitad de su sueldo, aunque nadie se lo agradecía. «Es tu deber», decía don Fabio. «Aquí no mantenemos inútiles». Y ella aguantó, porque pensaba que eso era lo correcto, porque tenía miedo de estar sola. Pero todo cambió hace 6 meses, cuando en el hospital donde trabajaba desaparecieron unas medicinas controladas. Clara fue la última en firmar el acceso al botiquín, aunque ella juró que jamás tomó nada. Nadie la defendió, ni el jefe del área, ni sus compañeras. Regresó a casa esperando consuelo, pero encontró un juicio cruel y rápido. Su familia creyó en la mentira y sin mediar palabra la expulsaron como si fuera una desconocida. Ese peso del pasado, esa sensación de no ser suficiente, le apretaba el pecho cada mañana. Y sin embargo, en medio de tanto dolor, había una pequeña llama encendida en su corazón, una voz que le decía: «No todo está perdido. Hay algo más que no sabes aún». Clara recordó entonces una escena de años atrás. Su madre, en su último mes de vida, le había llamado a su cuarto y le entregó una pequeña llave oxidada. «Esta llave es tuya. Guárdala bien. Un día, cuando ya no sepas qué hacer, sabrás para qué sirve». En ese momento, Clara no entendió. Pensó que era una metáfora, pero ahora, en medio del caos, esa imagen regresaba a su mente como un susurro del destino. Buscó entre sus cosas y, entre una bufanda vieja y una libreta rota, ahí estaba, la llave, pequeña, metálica, casi olvidada. La observó con manos temblorosas. «¿Qué querías decirme, mamá?». El pasado, lejos de hundirla, estaba empezando a mostrarle un camino. Y Clara, aunque rota, comenzaba a recordar quién era. No era basura, no era una carga. Era la hija de Adela. Y algo le decía que su historia apenas comenzaba. Las noches en la calle no tienen reloj. No hay cena caliente, ni cama que te abrace. Solo el frío del concreto, el miedo constante y el sonido de los pasos que no sabes si traen ayuda o peligro. Clara pasó su segunda noche en un rincón del mercado central, donde el techo de lámina goteaba con cada llovizna. Su cuerpo ya no sentía el frío, pero su alma, ese sí, la estaba congelando por dentro. Durante el día, buscaba entre basureros restos de pan, pedazos de fruta. No podía pedir limosna, su orgullo todavía estaba herido y su voz apenas salía. Un grupo de hombres borrachos y sucios la vio una noche y comenzaron a acercarse. «Oye, güerita, ¿estás sola? Vente con nosotros, te cuidamos», dijo uno con una sonrisa torcida. Clara apretó la bolsa contra su pecho, dio media vuelta y echó a correr. Se refugió detrás de unos botes, aguantando la respiración, sintiendo que el corazón se le iba a salir del pecho. «No puedo más», lloró en silencio. «Dios mío, ¿qué hice para merecer esto?». Pero justo entonces escuchó una voz suave, femenina. «¿Estás bien?». Era una mujer de unos 50 años, de rostro moreno, con una chalina color fucsia y mirada profunda.
Se llamaba Magola. Vendía café en termo, tamales y pan dulce desde muy temprano, pero también regalaba abrigo a las almas rotas. «No tienes que decirme nada», dijo, entregándole un pan calientito y un café. «Pero si quieres, te dejo limpiar mi puesto a cambio de desayuno». Clara no respondió con palabras. Solo asintió, con lágrimas en los ojos. Era la primera vez en días que alguien le ofrecía algo sin juzgarla. Durante la semana siguiente, Magola la adoptó como una sombra silenciosa. No preguntaba, solo la cuidaba. «Todas tenemos una historia», le dijo una tarde, «pero las que sobrevivimos somos las que nos atrevemos a volver a escribirla». Esas palabras le quedaron grabadas. Una mañana, mientras barría el puesto de Magola, Clara se detuvo frente a una papelería. Había una vitrina con marcos de fotos y uno de ellos tenía una frase: «Lo que heredas de tu madre no siempre es sangre, a veces es destino». Sintió un escalofrío. Recordó la llave. Decidió regresar a la casa de su infancia, no para suplicar nada, sino para buscar. Había algo ahí. Lo presentía, algo que su madre dejó. Esperó la noche, cuando todos dormían. Saltó la cerca trasera, donde aún estaba la vieja bodega que nadie usaba. Entró temblando. El polvo la cegaba. El silencio era espeso. Se acercó a un baúl de madera antiguo, el mismo que su madre usaba para guardar mantas. Metió la mano al bolsillo, sacó la llave y la insertó en la cerradura. ¡Clic! El baúl se abrió con un crujido y dentro había una caja metálica, cerrada con otra cerradura pequeña. Junto a ella, una carta con su nombre. «Para cuando el mundo te dé la espalda y creas que todo está perdido». Las manos de Clara temblaban. Había encontrado la primera pista de un secreto que su madre guardó toda la vida. Y lo que estaba por descubrir no solo cambiaría su historia, cambiaría su alma. La carta tenía el aroma tenue de lavanda, el mismo que su madre usaba en su ropa. Las letras eran firmes, escritas a mano con tinta azul. Clara sostuvo el papel con cuidado, como si fuera sagrado. «Mi niña de ojos tristes», comenzaba, «si estás leyendo esto, es porque todo a tu alrededor se ha roto, y aunque me parte el alma imaginarte sufriendo, también sé que eres más fuerte de lo que tú misma crees». Clara tragó saliva. Cada palabra parecía una caricia desde el más allá. «Durante muchos años guardé un secreto, no por vergüenza, sino por protegerte. Antes de conocerte, yo trabajaba como enfermera privada para una mujer muy poderosa. Doña Amanda Escalante, una empresaria viuda y sin hijos. Ella me trataba como a una hermana. Cuando enfermó gravemente, me pidió que fuera su heredera, pero me rogó que lo mantuviera en secreto hasta que todo estuviera legalmente en orden. 2 días antes de que ella muriera, me entregó una caja fuerte con sus documentos y una carta del notario. Me dijo que la abriera solo cuando sintiera que ya no tenía nada más. No lo hice. Tuve miedo. Pensé que eso traería problemas a tu padre y preferí esconderlo. Clara, esa caja ahora es tuya y dentro de ella está la vida que siempre soñaste. No solo dinero, también dignidad, independencia y la oportunidad de empezar de nuevo. Pero prométeme algo, úsalo para hacer el bien. Ayuda a otras mujeres que como tú un día lo pierdan todo. Te amo, siempre estuve orgullosa de ti, incluso cuando tú no lo estabas de ti misma. Con amor eterno, mamá». Las lágrimas de Clara caían sin control. Acarició cada línea como si tocara el rostro de Adela. Sentía su voz, su presencia, su fuerza. Miró la caja metálica frente a ella. Usó la misma llave pequeña. Un clic seco y profundo marcó el inicio de su nuevo destino. Dentro, encontró un sobre con varios documentos legales, papeles de propiedad, certificados de acciones y un cheque a su nombre. La cantidad era impensable, $1,850,000. Casi dejó caer la caja. Esto
Esto no puede ser real, pero lo era. También había una tarjeta con el nombre de un abogado en la Ciudad de México, Lic. Emiliano Vergara, con una nota: confía en él te explicará todo. Clara sintió que el mundo giraba en cámara lenta. Pasó del frío de la calle a la cálida revelación de que toda su vida había vivido engañada. Ella no era una carga, no era una inútil, era la heredera de una mujer que la vio con respeto y cariño. Era hija de Adela, una madre valiente que protegió el tesoro hasta el final, y ahora ese secreto era su llave para volver a empezar, pero también su responsabilidad, porque Clara sabía que no solo debía sanar su historia, debía cambiarla para siempre. El viento seco del mediodía barría las calles del centro de la Ciudad de México. Clara, con el corazón latiendo como tambor, se bajó del autobús intermunicipal con una mochila al hombro y una carta doblada entre las manos. Frente a ella, un edificio de oficinas de fachada de mármol mostraba el nombre en letras doradas: Vergara y Asociados, abogados. Respiró hondo. Nunca había entrado a un despacho de abogados en su vida. Sentía que todos los ojos la miraban, que sabían que venía del polvo, de la calle, de una vida que no encajaba en esos pasillos. Pero recordó la carta de su madre, recordó el frío de aquella banca del parque y dio un paso adelante. «Buenos días, tengo una cita con el licenciado Emiliano Vergara», dijo con voz suave pero firme. La secretaria, elegante y joven, la miró de arriba abajo, pero sonrió amablemente. «Por supuesto. El licenciado la está esperando, señorita Clara». El despacho olía a madera, a libros caros y a confianza. En la oficina, un hombre de unos 60 años, de lentes redondos y rostro amable, se levantó al verla entrar. «Señorita Clara, qué honor conocerla finalmente». Su madre era una mujer excepcional. Ella se sentó sin hablar, sintiendo cómo sus piernas temblaban. «Estoy aquí porque encontré esto», le dijo entregándole el sobre con documentos y la carta. Vergara los revisó con seriedad. Luego asintió. «Todo está en orden. Su madre cumplió todos los trámites. Usted es la heredera universal de los bienes de doña Amanda Escalante, por designación directa y ratificada por testamento notariado». Clara abrió los ojos con asombro. «Pero, ¿por qué a mí?». «Porque su madre la cuidó como a una hija, y su madre, doña Adela, fue más leal que la misma familia de la señora Escalante. Eso no se paga con dinero, pero se agradece con justicia». Durante las siguientes horas, Emiliano le explicó todo: los inmuebles, las acciones en una farmacéutica internacional, cuentas bancarias, todo a su nombre. Clara no podía creerlo. «¿Y qué hago ahora?», preguntó. «Lo que quiera, señorita Clara. El mundo está en sus manos, pero si me permite un consejo, empiece por sanar». Ella salió del despacho con la sensación de estar flotando, no por el dinero, sino por la posibilidad de empezar. Por primera vez en años, podía elegir. Rentó un pequeño departamento amueblado, sencillo pero limpio, en una zona tranquila. Se duchó por horas, comió caliente, durmió en una cama. Lloró, rió, agradeció. Luego volvió al parque donde había pasado sus peores días. Buscó a Magola, la mujer de la chalina fucsia. «Clara, Dios mío, ¿dónde estabas?». Clara la abrazó fuerte. «Gracias por no juzgarme cuando más lo necesitaba. Te debo mucho». Y entonces, con una sonrisa tímida, le hizo una propuesta. «Quiero invertir en algo contigo. Un comedor comunitario para mujeres como yo, como nosotras, para que ninguna más pase frío ni hambre en silencio». Magola la miró con los ojos brillantes. «¿Estás segura?». «Estoy viva, y eso ya es suficiente razón para hacer algo bueno». La herencia que Clara recibió era más que billetes, era una herramienta para reconstruir el alma.
Y aunque el dinero no borra el dolor, sí puede ser la semilla de una nueva vida. Clara despertó con el sol entrando por la ventana de su nuevo departamento. No había gritos, ni miradas de desprecio, ni el olor a humedad de la calle. Solo el silencio. Ese silencio limpio y lleno de posibilidades. Frente al espejo, se peinó con cuidado, como no lo hacía desde hacía años. Se puso una blusa blanca sencilla, unos jeans nuevos y se miró a los ojos. «Este es el primer día del resto de mi vida», susurró. Con el apoyo de Emiliano, su abogado, Clara comenzó a organizar su vida financiera. Aprendió lo básico sobre inversiones, administración y legalidad. No quería depender de nadie, quería entender cada paso que daba, pero su mayor proyecto no era económico, era humano. Junto con Magola, alquiló un local en una colonia popular. Lo remodelaron, pintaron, pusieron mesas largas, una cocina equipada y una pequeña oficina. Lo llamaron Casa Adela, en honor a su madre. El comedor comunitario ofrecía desayunos gratuitos a mujeres en situación de calle, asesoría legal y talleres de costura, cocina y autoestima. El primer día llegaron solo 3 mujeres. Una de ellas traía un bebé en brazos. Clara la recibió con una sonrisa cálida y una taza de café caliente. «Aquí nadie te pregunta de dónde vienes. Solo te damos la mano para ayudarte a seguir». Cada historia que escuchaba le partía el alma, pero también la curaba, porque se veía reflejada en cada mirada perdida, en cada voz temblorosa. Mientras tanto, empezó terapia psicológica. Necesitaba cerrar heridas, entender por qué había permitido tanto abuso. Lloró, gritó, sanó y comenzó a escribir un diario. Sus palabras se convirtieron en refugio, en espejo, en fuerza. Una tarde, mientras limpiaba el comedor, encontró en una de las mesas un dibujo de una niña que había ido con su madre. Era un retrato simple, hecho con crayones, donde Clara aparecía con alas de mariposa. Abajo decía: «Gracias por ser mi hada buena». Ella abrazó ese dibujo como si fuera un trofeo. Ya no era la mujer echada bajo la lluvia. Ya no era la hija despreciada, ni la empleada acusada injustamente. Era una mujer que había aprendido a volar, sola. Y aunque el pasado aún dolía, ya no la definía. Porque ahora Clara no solo tenía una fortuna, tenía un propósito. El comedor Casa Adela se convirtió en un pequeño milagro en medio del caos urbano. Lo que empezó como una idea tímida y compasiva, creció con fuerza propia. Las noticias corrieron rápido. Una mujer anónima, sin apellido famoso, había creado un espacio de ayuda genuina para mujeres invisibles. Las redes sociales estallaron. Un reportaje local mostró imágenes de Clara sirviendo comida, abrazando a una joven embarazada, limpiando mesas sin miedo a ensuciarse las manos. «Ella es como un ángel con rostro de barrio», dijo una voluntaria en la entrevista. Y ese video se volvió viral. A los pocos días, Clara fue invitada a programas de televisión, radios comunitarias, podcasts. Todos querían conocer a la mujer que había transformado su dolor en esperanza. Pero ella, con humildad, siempre decía lo mismo: «Yo no soy importante. Lo importante es lo que hacemos por las que no tienen voz. Yo solo pasé por ahí primero». Clara creó una fundación formal, contrató psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales, recibió donaciones, hizo alianzas con empresas. Cada peso era reinvertido, nada para lujos, todo para servir, y algo más empezó a cambiar. Ella también empezó a caminar con la espalda recta, a mirar a los ojos, a hablar sin miedo. Aprendió a decir no sin culpa, a cuidar su paz, a poner límites. Incluso recibió una propuesta de matrimonio de un empresario viudo que admiraba su labor. Pero Clara sonrió con ternura y dijo: «Todavía me estoy reconstruyendo.
Quiero amarme bien antes de amar a alguien más. Un día, durante un evento benéfico, fue reconocida públicamente con una medalla por su impacto social. En el escenario, frente a cientos de personas, dijo: «No vengo de una familia amorosa, no crecí rodeada de privilegios, fui humillada, rechazada e incluso dormí en la calle, pero aprendí que la verdadera riqueza no está en el banco, sino en lo que haces con tu historia». El público se levantó en aplausos, pero entre la multitud había dos rostros que ella no esperaba ver: su hermana Verónica y su padre, don Fabio. Ambos miraban con asombro, confundidos, como si recién entendieran a quién habían echado aquella noche lluviosa. Clara sintió un escalofrío. El pasado había regresado, pero esta vez ella estaba lista para enfrentarlo, porque ahora no era la misma mujer. Ahora era poderosa. La ceremonia había terminado. Las luces del auditorio se apagaban poco a poco y los invitados comenzaban a retirarse. Clara recogía con calma sus cosas del escenario cuando una voz temblorosa la detuvo. «Clara, hija», era don Fabio. Ella levantó la vista lentamente. Ahí estaba él, más envejecido, más pequeño de lo que recordaba. A su lado, su hermana Verónica, con el rostro rígido pero los ojos húmedos. Por un segundo, el aire se volvió denso, como si el tiempo retrocediera y la lluvia de aquella noche volviera a caer sobre su alma. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con voz serena. Verónica bajó la mirada. Fue don Fabio quien dio el primer paso. «Vimos el reportaje, no sabíamos que habías hecho todo esto, que estabas viva, que valía algo», interrumpió Clara. Silencio. «No venimos a pelear», dijo Verónica. Solo queríamos hablar, pedirte perdón». Clara los observó en silencio. Dentro de ella, una parte deseaba gritar, recordarles cada palabra de desprecio, cada noche de frío, cada lágrima en soledad. Pero no lo hizo. Me pidieron perdón cuando me echaron con una bolsa en la lluvia, cuando me acusaron sin pruebas, cuando me dejaron dormir en la calle. Ninguno respondió. Clara suspiró. Su voz seguía firme. «Yo no soy la misma mujer que ustedes echaron. Ya no necesito su aprobación ni su arrepentimiento. Solo vine a sanar, no a rescatar viejas ruinas». «Solo queremos verte», dijo su padre con la voz rota. «No te pedimos nada». Pero Clara ya no era la niña que pedía amor. Era una mujer que había aprendido a dárselo sola. «Yo sí quiero algo», dijo, mirándolos de frente. «Que no se acerquen a mi fundación ni a mis proyectos, no por odio, sino porque aprendí que hay lazos que se rompen para proteger la dignidad». «Entonces, ¿nunca más?», preguntó Verónica con la voz quebrada. Clara la miró con compasión. «Nunca más como antes. Pero no les guardo rencor, solo elijo mi paz». Y con esa frase se dio media vuelta. No lloró, no tembló, no dudó, porque el reencuentro no fue una herida, fue una liberación. Había perdonado sin tener que reconciliar. Había cerrado un ciclo sin gritos, sin venganza. Había elegido vivir sin cadenas. Los días siguientes al reencuentro fueron silenciosos. Clara no habló del tema con nadie, ni siquiera con Magola. No porque no confiara en ella, sino porque necesitaba procesar lo vivido a solas como había aprendido a hacer desde niña. Una tarde, mientras revisaba los informes de la fundación, recibió una carta escrita a mano. Reconoció la letra temblorosa. Era de su padre. «Clara, sé que no merezco ni que leas estas palabras, pero aún así te escribo. Te fallé como padre. Te negué apoyo, amor y respeto. Creí que eras débil, cuando en realidad eras más fuerte que todos nosotros juntos. Yo también fui criado con dureza. Nunca supe cómo amar. Pero tú rompiste ese ciclo.
y por eso te admiro. No te pido que me aceptes. Solo quería darte gracias por no convertirte en lo que nosotros fuimos contigo. Clara cerró la carta con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que esa disculpa tardía no curaría el pasado, pero era un puente, no para volver atrás, sino para entender y soltar. Esa noche tomó una decisión. Organizó un evento abierto en Casa Adela, donde invitaron a mujeres sobrevivientes de violencia, abandono y rechazo familiar. Clara se subió al escenario, no como benefactora, sino como una de ellas. Todas aquí hemos sido invisibles alguna vez, pero cada una tiene una historia que merece ser contada y respetada. Contó su verdad por primera vez en público, cómo su familia la echó, cómo vivió en la calle, cómo encontró la herencia, cómo renació. Las mujeres lloraban, algunas la abrazaban al terminar, otras le agradecían por decir lo que ellas aún no se atrevían. Esta fundación no solo es mía, dijo Clara, es de todas. Aquí nadie es menos. Aquí nadie vuelve a la calle. Y entonces sorprendió a todos. Voy a abrir 2 nuevas sedes de Casa Adela, una en el sur del país y otra en la capital, y serán dirigidas por mujeres que, como yo, supieron levantarse. El aplauso fue cerrado, eterno, emocionado. Y mientras Clara abrazaba a una joven embarazada, le susurró al oído, «Tú no estás sola. Yo tampoco lo estoy ya. Había hecho justicia». No con castigos, sino con compasión, porque Clara entendió que a veces el mayor acto de justicia es amar donde te odiaron, construir donde te destruyeron y tender la mano sin perder tu dignidad. El sol caía lentamente sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Clara caminaba por el pasillo central del nuevo comedor Casa Adela en Oaxaca, con el cabello suelto, una blusa de lino blanco y una sonrisa que irradiaba paz. El lugar estaba lleno. Mujeres sentadas con sus hijos, voluntarias sirviendo con alegría, música suave de fondo. En cada pared colgaban frases inspiradoras y una en particular brillaba al fondo del salón. Aquí empieza la vida cuando otros dijeron que se acababa. Clara se detuvo frente a un mural en construcción. Era un retrato de su madre, Adela, rodeada de mariposas. A su lado, un espacio en blanco esperaba ser pintado. Una joven artista con pincel en mano le dijo, «¿Quieres que te pinte a ti también?» Clara lo pensó por un momento. «No, que ese espacio lo llenen con las que vendrán, las que aún no saben que pueden volar». La joven asintió conmovida. En ese momento, Magola se acercó con una caja en las manos. «Esto es para ti, Clarita. Lo encontré entre nuestras cosas del primer comedor». Clara abrió la caja. Era el dibujo de aquella niña que la retrató con alas de mariposa, ahora enmarcado. Sonrió, lo abrazó contra el pecho y cerró los ojos. En su interior sintió la voz de su madre, suave como un susurro. «Siempre fuiste más fuerte de lo que creíste, y ahora otros también lo saben». Porque sí, Clara era esa mujer que nadie vio venir, la que fue echada como basura y que renació como faro. No necesitó vengarse, no necesitó gritar su valor. Su vida misma ya era prueba de que se puede volver a empezar, de que la dignidad, una vez recuperada, se convierte en poder. Esa noche, frente al comedor lleno de vida, Clara encendió una vela, la colocó en la entrada y con voz firme dijo, «Que esta luz le recuerde a cada mujer que cruce esa puerta que nunca es tarde, ni para sanar ni para brillar. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un comentario. ¿Alguna vez te sentiste rechazada como Clara? ¿Has renacido de una situación que parecía el final? Te leo con el alma abierta. Comparte este video con alguien que necesite esperanza. Y si puedes, apóyanos con un super thanks para seguir creando más historias como esta, que transforman y abrazan, porque aquí
Cada historia importa, y la tuya también.